sector logístico en México ha implementado grandes avances utilizando soluciones tecnológicas, ayudando con esto a tener una administración mucho más enfocada, eficiente y flexible, satisfaciendo las necesidades de los consumidores, de los clientes. Iniciamos Radio Logística. Pues hoy tenemos un programa muy interesante, hablaremos un poco de los desafíos que tiene la logística mexicana, pero también hablaremos de cómo hoy, cómo era antes, en donde los fierros no traían tecnología. Hoy hablamos de racks con tecnología, pero hoy en particular hablaremos de un servicio logístico de transporte que tiene sumado tecnología para beneficio de los consumidores. Bueno, pues iniciemos entonces dándole la bienvenida a estos micrófonos de Radio 620, la estación que llegó para quedarse, a nuestro invitado, Carlos Godínez. Él es director comercial y de nuevos proyectos en Transplace. Carlos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio Logística. David, Gaby, muchas gracias. Gracias por la invitación. Todo un honor estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Radio Logística. Queremos iniciar esta entrevista para que nos puedas platicar cuál ha sido tu desarrollo profesional, qué estudiaste, en dónde estudiaste y cómo llegaste a la logística y a ser el director comercial senior en Transplace. Ok, bueno, pues primero que nada, ha sido una trayectoria muy interesante, siempre con esta intención y deseo de estar del lado de transporte, logística. Curiosamente, cuando estuve en esa decisión de escoger la carrera, pues tuve dos. En aquellos años del 93 más o menos ya se estaba viendo las primeras pláticas para hacer los inicios de lo que fue el Tratado de Libre Comercio. Y pues bueno, hubo una carrera inicial que le llamaron Negocios Internacionales en el TEC de Monterrey y se me hizo muy interesante. Y si no hubiera sido eso, seguramente hubiera sido un ingeniero de sistemas electrónicos, que era mi segunda opción, nada que ver. Y la verdad es que la carrera después de 20 años me ha dejado muchísimos aprendizajes y mucho crecimiento y mucho logros y orgullos a nivel personal y profesional. Entonces bueno, soy licenciado por parte del TEC de Monterrey de Negocios Internacionales, con una maestría en Thunderbird junto con el TEC de Monterrey, también como un Global MBA. Y pues bueno, mi carrera ha andado o del lado del embarcador como cliente en empresas automotrices como Lear Corporation, un tiempo en donde tuve la oportunidad de estar en los áreas de tráfico y persiguiendo pedimentos y sabiendo lo que es un PITEX y un ALTEX, drawbacks y demás programas de fomento de comercio exterior, mucho en la parte automotriz y saber qué es un charter, ¿no? Y todo ese tema de las urgencias y un paro de planta y demás. Y después del lado de consumo, 6 años como gerente de transporte, de compras de transporte y logística para Procter & Gamble en México, con, pues bueno, toda una carrera, gran escuela, formando parte de grupos globales de compras marítimas, proyectos logísticos en varias regiones del mundo, muy particular en México, pues formando parte del grupo de compras, de prácticamente comprando todos los modos de transporte, metiendo el intermodal a Procter, ¿no? Que no existía, con responsabilidades después hacia Centro y Sudamérica. Me tocó el cierre del centro de distribución, abrir uno nuevo, la migración al WMS, la primera compra que se tuvo por parte también de un TMS, que posiblemente fue uno de los primeros en México. Y pues bueno, esa parte yo creo que será una tercera parte de mi carrera y las otras 2 terceras partes del lado del proveedor, ¿no? De logística en empresas como Grupo TMM, ahí impulsando los puertos, ¿no? Después de que fue la requisa por parte del gobierno, me tocó la apertura del puerto de Manzanillo, la terminal de contenedores, lo que fue Tuxpan, que hoy es ya una realidad en crecimiento, Veracruz, terminales de cruceros, terminales de automóviles en varias partes del país y pues bueno, toda una aventura. Y pues bueno, también Grupo TMM me dio la oportunidad de conocer a la que es hoy mi esposa, ¿no? Entonces le tengo gratos recuerdos al Grupo TMM. Después, de este lado igual, de proveedor logística, 9 años en Schneider National, la compañía de camiones americana. Y pues bueno, ahí el reto fue crear y transformar la empresa de ser una empresa de autotransporte a convertir en una empresa intermodal o multimodal. Y pues bueno, fue toda una aventura porque ni siquiera había terminales en México o había muy pocas. Nos tocó la migración de convertir, mover las cajas de la carretera, moverlas al ferrocarril. Recientemente estaba
adquisición de TFM, que después se convirtió en Kansas. Entonces, bueno, fue todo una aventura en donde pues uno de los principales retos fue convencer no solamente a los usuarios en México de qué era el tren y mucho de tema de educación, sino también a los mismos partners, ¿no? Inclusive a las líneas transportistas. Me tocó juntarnos con varios de los dueños de las líneas más grandes en México, con los cuales Schneider tenía convenios, pues para platicarles, ¿no? De qué era el tren y cuál es la idea detrás de esto, que en Estados Unidos solamente ya llevaban 20, 25 años de experiencia, pero en México apenas, ¿no? Como que empezaba pues todo esta nueva modalidad. Entonces fue convencerlos y fue picar piedra. Algunos creyeron en el proyecto y hoy están consolidados, y otros el tiempo nos dio la razón, y hoy por hoy el intermodal creo que es una realidad en México. Y pues bueno, más recientemente, ya 5 años en Transplace, en diferentes posiciones. De hecho, a mí me invitan precisamente para abrir su división intermodal bajo la marca Celtic. Fui el empleado número 2, y pues bueno, es un grupo de 12, 13 personas entre México y la oficina de Chicago, manejando pues toda la parte operativa, pricing y de customer service de los embarques intermodales cross-border. Y bueno, en los últimos 3 años ya como encargado de toda la parte comercial de Transplace, que incluye los servicios de transporte, logística, como más recientemente de aduanas. Pues una carrera muy intensa, Carlos, siendo tú un hombre muy joven. Y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero Carlos Godínez fue una de las promesas de menos de 30 años en la edición de T21 de hace 10 años más o menos. Así que tiene gran valor, y toda esta experiencia que tiene, pues hoy lo derrocha en Transplace. ¿Por qué las empresas que tienen carga, Carlos, podrían contratar? ¿Cuáles serían los beneficios de contratar a Transplace? Déjame platicarles un poco acerca de primero quién es Transplace, qué hacemos, un poquito de la trayectoria del mercado. La verdad es que es una empresa relativamente joven. Apenas el año pasado, en mayo, cumplimos nuestra primera década. Y pues bueno, con un interés de seguir creciendo en el país de una manera muy importante. En las empresas transnacionales en las que yo he estado regularmente, México es un país importante, pero no supera más del 10%, ¿no? De lo que es la facturación de la empresa. Acá México para Transplace representa el 25%, lo que significa pues que si fuéramos una mesa seríamos una pata de la mesa. Entonces es algo muy importante en términos sí de la atención y de los ojos de la compañía en cuanto a los resultados que estamos haciendo, pero también del interés, ¿no? Y de la vocación que tiene hacia México y el resto de Latinoamérica. Entonces a lo que voy es, bueno, ya somos una empresa de solamente en México de más de 600 empleados, somos 2.500 en total. Es una empresa americana basada en Dallas, en Texas. Y pues bueno, creo que respondiendo a tu pregunta, David, uno de los principales motivadores por los cuales las empresas voltean hacia nosotros y encuentran valor es precisamente en la diversidad, ¿no? Del portafolio de soluciones y de servicios que ofrecemos, que pueden ir desde cuestiones muy puntuales de transporte, ¿no? Oye, tengo problemas de capacidad en esta ruta nacional, ¿no? En México, Monterrey, o el movimiento marítimo de Manzanillo a Bajío, o mis importaciones o las exportaciones de México, Canadá, Estados Unidos, que pueden ser por carretera, puede ser por intermodal. O también hay empresas que buscan soluciones completas, ¿no? Soluciones complejas, integradas, hechas a la medida, en donde solamente quieran pues un solo ente, ¿no? Con el que puedan estar interactuando, y que en donde recaiga la responsabilidad de mover y de coadyuvar y de ser pues esa extensión de su cadena de suministro, ¿no? Entonces tenemos empresas en donde pues les hacemos desde las recolecciones de sus diferentes plantas en Estados Unidos o Canadá, traerlas a Laredo, ¿no? Como principal punto de cruce y de frontera. Ahí almacenamos el producto de acuerdo a las necesidades de sus clientes o de sus mismas plantas o líneas de ensamble. Hacemos el despacho, ¿no? Dependiendo por las necesidades de producción y de consumo. En algunos de ellos tenemos inclusive esquemas de BMIs, ¿no? En donde tenemos el inventario dentro de las instalaciones y el cliente lo termina vendiendo y facturando pues hasta que ya queda despachado. Y ya una vez que queda ya liberado de aduana, pues hacer nuevamente la entrega final, que puede ser una entrega hacia un centro de distribución o bien hacia el cliente final, y todo bajo la misma visibilidad. Creo que uno de los principales temas y retos hoy que tenemos en la logística, por muy básico que parezca, es la visibilidad, ¿no? Y no solamente la visibilidad en cuanto a
dónde está mi embarque físicamente, dónde está transitando y cuándo va a llegar, va a tiempo o está en riesgo, sino la visibilidad de información, ¿no? Hoy por hoy pues vivimos en un mundo totalmente tecnificado y lleno pues de bases de datos y todo clic que damos y todo enter que damos en una compra, en cualquier página, etcétera, pues eso genera información y genera data. Muy recientemente estaba escuchando por ahí a una empresa de tecnología muy grande que todo el mundo conocemos, que decía que cerca del 98% de la información que está en la red no se utiliza, ¿no? Entonces parte de lo que quiere hacer Transplace es, con toda esta información que se genera a nivel logístico y que está ya en nuestro TMS, cómo podemos utilizar el beneficio de nuestros clientes generando eficiencias e identificando pues, oportunidades. Muy bien, Carlos, pues muy interesante lo que hace Transplace. Antes de continuar, porque ya se nos acabó la primera parte de nuestro programa de Radio Logística, hacemos un corte y regresamos. No se muevan donde están, regresamos muy rápido. Seguimos entonces platicando con nuestro invitado. Él es Carlos Godínez, director comercial de nuevos proyectos de Transplace. Claro que sí, Carlos, para continuar con nuestra entrevista, ¿cómo ves el tema del intermodalismo en la zona NAFTA de TEMEC actualmente? Bueno, es un tema muy interesante. Definitivamente que se ha hecho una mejora muy importante en el país por diferentes actores, obviamente mucho por los ferrocarriles, pero también por los actores que son los que integran como tal los servicios, ¿no? Las empresas integradoras IMCs, Intermodal Marketing Companies, incluyendo obviamente empresas transportistas que utilizan sus contenedores de activos que los montan en el ferrocarril. Entonces, yo lo que veo es lo siguiente. Si bien es cierto que cada año pues hay circunstancias particulares en las economías y de pronto hay años mejores o peores para cada uno de los diferentes modos de transporte, sin duda alguna que el ferrocarril ha seguido tomando participación, ¿no? En México, cuando se dio la privatización en el 94, pues los niveles de participación del ferrocarril en el total de carga movida del país pues ni siquiera era del 10-12% y ahora están en los niveles del 25%, cerca del 30%. Todavía lejanos a lo que es un Canadá, por ejemplo, donde mucho de su tráfico de la costa este a oeste pues se mueve el 80-90% por ferrocarril, pero creo que vamos hacia allá. Creo que se han hecho se han tomado pasos importantes en el país recientemente con la apertura de nuevos corredores, que realmente también creo que es mucho lo que se necesita. Este corredor que recientemente Kansas abrió a nivel nacional de Monterrey, conectando con la Ciudad de México y viceversa, creo que es importante, y que adiciona al otro corredor por parte de Ferromex, que es el Interpacífico, que conecta la zona de Mexicali y toda la parte del noreste del país, bajándose a Guadalajara, Bajío, Silao y después con Ciudad de México. En la parte de cross-border es un modo totalmente viable, que a nivel de los balances, cuando vemos que hay regiones como la parte noreste o norte del país, como Monterrey y Saltillo, en donde hay un gran desbalance, en donde por cada importación hay 4 exportaciones, o en Bajío que por cada 3 exportaciones hay una importación, pues son mercados sumamente desbalanceados, y bien dicen los expertos que estos mercados desbalanceados son del tren, ¿no? Porque obviamente es mucho más eficiente manejar trenes de puro contenedor vacío desde puntos tan lejanos como Dallas, Houston, algunos otros, que el mover cajas vacías, ¿no? Con un
tractor o con un operador. Entonces, lo que vemos es, creo que el mercado mexicano está hecho, ¿no?, para lo que es el crecimiento intermodal. Evidentemente ni toda la logística ni todos los mercados se pueden servir por intermodal, ¿no? Tienen que cumplir con ciertas rutas en cuanto a distancias, dicen los que saben que son a partir de las 500 millas, ¿no?, más o menos. Entonces hay mucho mercado que se puede servir de manera muy eficiente, es seguro, ¿no? Obviamente es mucho más complicado el pegarle a un tren que trae 150 o 200 contenedores, que va a 80 a 100 kilómetros de velocidad, que un tractor que está parado en un semáforo, ¿no? Entonces creo que sí tiene muchas bondades, muchas eficiencias, y pues bueno, precisamente lo que boga pues esta modalidad es a eso, ¿no? Cómo seguir agregando capacidades donde se requieren de una manera segura y sobre todo predecible. Mucha gente piensa que el tren es muy lento. Sí, efectivamente, algunos de los tiempos de tránsito son un poquito más largos que el terrestre, pero hoy por hoy el principal usuario de esta modalidad, curiosamente, es una industria que aboga mucho por el just-in-time, que es la industria automotriz. Entonces, si para las armadoras funciona este esquema, pues ¿por qué no debería hacerlo para cualquier otra industria? Entonces, creo que ahí vamos, y es simplemente un tema de acercar a los usuarios a esta modalidad. Carlos, ¿qué vio Transplace para, además de los servicios de movimiento de producto, ofrecer a sus clientes el tema de soluciones tecnológicas? Y sumado a esto, ¿qué es un TMS, para que la gente que nos escucha lo entienda mucho más? Okay, qué bueno que haces esa pregunta, David. Un TMS es un sistema de gestión, un sistema de administración de transporte, que es una plataforma tecnológica. En nuestro caso es un sistema propietario, en donde nosotros lo desarrollamos y tenemos más de 100 ingenieros que todos los días están abocados a eso, a cómo mejorarlo y adecuarlo a las necesidades del mercado mexicano. No es una solución que de pronto se utilizó en otros continentes y tratamos simplemente de bajarlo a una aplicación en México. La verdad es que no decimos que habla español, habla mexicano, porque tiene toda la terminología que los logísticos nos encanta, desde el machetero hasta el 3.5 y el Torton y el Ramón, y vehículos que no existen en otras partes del mundo. Entonces ya está muy customizado, muy hecho a las necesidades de los clientes y realmente la necesidad de visibilidad que tiene el país. Curiosamente, en México, pues yo diría que cerca del 98-99% de la flota rodante en el país pues tiene una conectividad satelital, ¿no? La cuestión es cómo juntar toda esa información de los más de 30, 50 proveedores de GPS que hay en el país y traducirlos en un idioma en donde un solo sistema puede ser esa ventana de comunicación. En Estados Unidos es muy diferente, allá la comunicación es todo por EDI. En México son pocos, ¿no?, los que tienen esa infraestructura para poderlo tener. Entonces en México lo hemos tenido también que adecuar a la situación del mercado. Pero bueno, hoy por hoy podemos dar una solución tecnológica que te administra todo el ciclo de la orden, ¿no? Desde la forma como están cayendo las órdenes de tu ERP, optimizar esas cargas para realmente asegurar que ese camión, que ese Torton, que ese camioneta va realmente lo más optimizado tanto por peso o por volumen, con las paradas correctas para poder llegar a entregar a ese cliente final en tiempo dentro de la hora pactada y cumplir con esa cita, con todo lo que es el seguimiento de la unidad en los diferentes puntos en el país. Entonces ya tenemos todos los mapas y tenemos las direcciones, que nos da esa predecibilidad para saber cuáles iban a llegar en tiempo, cuáles no, cuáles están en riesgo, y que realmente el cliente no administre cada uno de los embarques, sino realmente lo haga por excepción, por los que obviamente están en algún tipo de situación de riesgo. Y una vez que se cierra el embarque, pues obviamente aprovechar la tecnología a través de las aplicaciones que ya se tienen desarrolladas, en donde el mismo operador puede con su misma cámara y celular pues tomar una foto de esa prueba de entrega, subirlo al sistema y eficientizar ahí mucho más el tiempo pues de recuperación de cartera, ¿no?, que también es una preocupación importante y que impacta el flujo de las empresas. Y después entramos, como decimos, a Disneylandia, ¿no?, que es el tema de todos los reportes y toda la información de servicio, de KPIs, de costos, que le permite al director de logística, pero también a la gente de otros mandos, de realmente ser predictivos y no tenerse que esperar a que finanzas 10 días que termine el mes que les diga cómo salieron, ¿no?, si terminaron arriba de budget o fuera de budget, y pues bueno, tomar esas medidas para tomar acciones que los acerquen mucho más a sus objetivos de negocio. Carlos, ¿cómo ha afectado el tema de inseguridad al transporte de mercancías? Los bloqueos de las vías de ferrocarril, los retrasos a las aduanas en el cruce fronterizo.
Pues eso ha traído nuevos retos, solamente este tema de logística siempre hay cosas muy interesantes y pues bueno, efectivamente tenemos que como logísticos ser primero proactivos, tener no plan B, sino Cs y Ds y siempre tratar de anticiparnos. Nuestra recomendación ahí ha sido no poner todos los huevos en una sola canasta y no solamente implica en cuanto a los proveedores de transporte o de logística, realmente hacer una muy buena labor de due diligence, de entender con quién estás haciendo un negocio y la otra es mientras más modos de transporte tengas en tu cadena de suministro, podrás ser menos vulnerable y también buscar nuevos puntos de cruce, ¿no? Siempre nos pasa que algo le pasó al puente de Laredo, o alguna inundación o algo pasó y es un caos, ¿no? Como lo que pasó recientemente, que algo que no hemos visto antes con el tema de los oficiales de la CBP y pues bueno, los clientes tuvieron que buscar otras opciones, pero los que ya habían hecho esa tarea de estar prevenidos y ya habían mantenido esas opciones corriendo, pues les fue más fácil hacer el cambio y realmente no se vieron tan impactados versus los que no tenían como tal un plan, ¿no? Ya estamos terminando el programa. Básicamente nos quedó una pregunta. ¿Cómo ve Transplace el futuro de la logística en los próximos 10 años, Carlos? En una frase. Sí te es posible decirlo. Lo vemos retador, pero con muchas oportunidades hacia adelante. Creo que hay temas interesantes en la parte económica y política del continente por los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, estamos convencidos de que son rachas y ciclos y vamos a salir adelante y creo que como país tenemos la infraestructura para poderlo sacar adelante y llegar a acuerdos. Muchísimas gracias, Carlos. Agradecemos a Carlos Godínez, él es director comercial senior en Transplace. No olviden estar en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, también en nuestra página web www.soylogistico.org.mx y en redes sociales nos encuentran como Soy Logístico.